Pasé 6 meses convenciendo a este chico de que saliera conmigo, que el pasado no importa. Al final aceptó, pero cuando lo llevé a una fiesta conmigo, dijo que quería terminarme solo porque había muchos chicos con los que ya había estado y me saludaban de forma muy cariñosa. A las 11 y pico, con la música de Año Nuevo retumbando y las luces rebotando en copas ajenas, yo estaba parada en la entrada viendo cómo mi novio se me iba como si yo fuera un error que quería borrar de su año. Tenía la garganta apretada y la cara caliente, pero aún así sonreía, porque ahí adentro había demasiada gente mirando como para darles el gusto de verme caer. Detrás de mí, mis amigos se reían con esa confianza de quien cree que puede tocar lo que quiere, y delante de mí, David parecía una pared que decidió caminar. Yo lo llamé por su nombre varias veces y él ni siquiera volteó completo, como si la vergüenza fuera contagiosa. Si te parece exagerado, tranquilo, porque esto empezó con algo tan simple como una fiesta y un pasado que supuestamente ya no importaba. Yo me llamo Brenda, y antes de que empiecen con su moral de domingo, les aclaro algo, yo no fui a cazar a nadie, yo fui a recuperar lo que me merecía. David era ese tipo de chico que se cree especial por ser serio, reservado y difícil, como si el hecho de desconfiar de todo lo volviera más valioso. Y yo, que no soy de quedarme con ganas, lo vi y pensé que con el enfoque correcto se le podía sacar la parte humana. Fueron 6 meses. 6 meses. No de rogar, como les encanta decir a los que nunca han tenido que convencer a alguien de que se deje querer, sino de insistir con paciencia estratégica. Yo le hablaba, lo buscaba, le demostraba que yo sabía ser constante, que yo sabía estar ahí sin pedirle nada a cambio, excepto que dejara de actuar como si mi vida antes de él fuera una mancha. Porque ese era su tema, su trauma favorito, tu pasado. Como si yo hubiera nacido el día que lo conocí. David me miraba con esa cara de juez silencioso cada vez que alguien me escribía o me saludaba en la calle, y yo tenía que recordarle lo obvio, el pasado no es una amenaza, es experiencia. Le repetí 1000 veces que yo no le debía pureza a nadie, que él no estaba compitiendo con fantasmas, que si quería una relación adulta tenía que entender que yo venía con historia, no con etiqueta de nuevo. Al final, después de tantos cafés, tantos mensajes, tantas conversaciones donde yo lo calmaba cuando se ponía raro, aceptó salir conmigo. Y sí, yo lo celebré como se celebra una victoria, no porque fuera un trofeo, sino porque a mí no me gusta perder. Además, yo de verdad pensé que esa era la prueba de que él era más inteligente de lo que aparentaba, que ya había entendido el punto. Conmigo se vive en grande, y el miedo se deja en la puerta. Yo no lo llevé a esa fiesta para torturarlo, eso es lo que la gente inventa cuando no entiende el concepto de presentar a tu pareja. Era Año Nuevo, 10 de la noche, y mis viejos amigos de la universidad habían organizado una reunión de esas que supuestamente son tranquilas, pero terminan siendo un desfile de recuerdos. Yo quería que David entrara en mi mundo, que viera que yo no era un rumor ni una historia mal contada, sino una persona querida, conocida, incluida. Desde el camino él ya estaba tenso. Se notaba en cómo apretaba la mandíbula y en esa forma suya de observar como si estuviera buscando dónde esconderse. Yo le dije que se relajara, que esa gente era como familia para mí, que eran como hermanos, que no tenía nada que temer. Y lo decía en serio, si uno no puede llevar a su novio a una fiesta sin que se sienta atacado por sonrisas ajenas, entonces, ¿qué clase de novio es? Apenas entramos, la música estaba fuerte, las luces cálidas, y el lugar olía a perfume caro mezclado con alcohol dulce. No era un antro, era una casa grande, de esas donde la gente se siente importante porque hay terraza y barra. Yo alcancé a ver caras conocidas y, honestamente, me dio gusto. Porque sí, a mí me gusta llegar a un lugar y que me reciban con emoción, no con indiferencia. Y ahí fue cuando pasó lo primero, lo que según David, lo marcó. 3 chicos distintos se me acercaron casi de inmediato. Me saludaron con abrazos largos, de esos que duran más de lo necesario si tú lo miras con mentalidad insegura, y sí, hubo manos en la cintura, porque así se saluda en mi grupo, con cariño, con confianza. Yo no hice nada indebido, yo abracé de vuelta, sonreí, pregunté cómo estaban, y seguí. David se quedó a mi lado como estatua, y yo alcancé a sentir su incomodidad como si fuera un abrigo pesado que me quería poner encima. Notó que entre ellos se guiñaban el ojo, y claro, porque eran amigos entre amigos, porque hay códigos, porque hay bromas internas. ¿O ustedes creen que la gente deja de tener química social solo porque tú llegaste con novio nuevo? Yo intenté hacerlo fácil. Lo presenté como mi novio, David, el chico con el que estaba saliendo, el que me importaba. Lo hice con una sonrisa amable, como diciéndole al universo, mira, lo logré. Y algunos lo saludaron, otros solo lo midieron con esa curiosidad natural de cuando aparece alguien nuevo en el grupo. David interpretó esa curiosidad como amenaza, lo cual ya es problema de él. Mientras avanzaba la noche, yo me movía con naturalidad porque yo no voy a un lugar a esconderme. Y sí, escuché el primer chiste interno que a David lo dejó perdido.
Alguien dijo algo como, ¿te acuerdas de Cancún 2022? Uf, y todos se rieron. Yo también me reí, porque fue un viaje legendario, y no estoy obligada a fingir amnesia para que un hombre se sienta cómodo. David me preguntó con esa voz bajita que usa cuando quiere parecer tranquilo pero en realidad está ardido, y yo le dije lo mínimo, que era una historia vieja, que eran tonterías, que no se complicara. ¿Por qué no era una entrevista? No era el momento de sentarnos a explicarle a un adulto cada referencia social como si fuera un niño recién llegado. Lo peor es que yo no estaba coqueteando. Yo estaba literalmente existiendo. Hablaba con uno, me reía con otro, me saludaban, me decían, Brenda, qué gusto verte, me preguntaban por mi vida, y yo respondía. Eso se llama ser sociable. Pero David tiene esa mentalidad de que si un hombre te habla, automáticamente te está faltando el respeto, y si tú no huyes, entonces tú eres la culpable. Es una forma muy cómoda de convertir su inseguridad en tu responsabilidad. A las 11, ya se había armado un círculo. Había como 10 chicos alrededor de mí, riéndose, tomando, recordando estupideces de la universidad. David estaba ahí, sí, pero más en la orilla, como si se negara a entrar a la conversación porque todo lo que no entiende lo considera sospechoso. Yo incluso intenté jalarlo, incluirlo, hacerle preguntas para que hablara, pero él respondía cortante y volvía a su cara de «esto no me gusta». Y ahí es donde yo me empecé a fastidiar. Porque 6 meses convenciéndolo de que el pasado no importa, 6 meses diciéndole que yo lo elegía a él, para que al primer abrazo ajeno él se congele, me parece injusto. No es que yo quisiera que él compitiera, yo quería que se diera cuenta de que estar conmigo implica aguantar el nivel. Yo soy una persona con vida social, con historia, con gente que me quiere. Si él quería una novia en blanco y negro, se equivocó de mujer. La tensión subió justo cuando empezaron a caer esas bromas que solo entiende quien estuvo ahí. Cancún 2022, el viaje de graduación, anécdotas que yo no iba a censurar solo porque David estaba presente. Yo no lo engañé con nada. Él sabía que yo tenía pasado. Él aceptó salir conmigo bajo esa condición. No puede cambiar las reglas después y hacerse el ofendido. En un momento, apareció Javi, uno de mis ex, pero también parte de ese grupo desde siempre, y lo digo así porque ustedes aman la palabra ex, como si automáticamente significara peligro. Javi llegó con esa energía de tipo que siempre está demasiado cómodo, saludó a todos, me abrazó como se abraza a alguien de la pandilla, y me dijo algo gracioso que me hizo reír. Y David se puso peor, como si mi risa fuera una traición. Yo vi la mirada de David, esa mezcla de fastidio y juicio, y me dije a mí misma que él tenía que aprender, que esto era parte del proceso. No puede salir con una mujer como yo y esperar que el mundo deje de saludarla. Así no funciona. Yo no me iba a disculpar por ser memorable. Entonces Javi, con esa confianza descarada que él tiene, se volteó hacia David, le puso el celular en la mano y dijo que como David era el nuevo, se hiciera útil y nos sacara una foto a la pandilla, porque querían recrear la foto del viaje de graduación. Y en ese instante, con el teléfono pesándole en la mano y 10 sonrisas encima, yo supe que David estaba a punto de arruinarlo todo por orgullo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, 6 meses insistiendo para que el tipo acepte y lo primero que haces es llevarlo a una fiesta donde te reciben como si fueras la mascota oficial del grupo. Lo de, son como hermanos, mientras te manosean la cintura suena a chiste, Brenda. Si tanto te gusta que todos te abracen, no te quejes cuando el man se sienta el extra en tu propia película. Respuesta de la OP, mira, si tú crees que un abrazo te convierte en propiedad pública, el que tiene un problema eres tú. A mí me saludan con cariño porque soy querida, porque no soy un fantasma social que llega y nadie nota. David sabía perfectamente con quién estaba saliendo, y si le da ansiedad ver que no soy invisible, entonces que se compre una novia de cartón y la guarde en una caja. Usuario anónimo 2 dice, lo más tóxico no es que tengas pasado, es que lo usas como espectáculo y encima lo haces responsable de aguantarlo. Aguantar el nivel, dice, como si humillar al tipo fuera una prueba de amor. Y lo de Javi dándole el celular, eso no es amistad, eso es marcar territorio frente al nuevo. Respuesta de la OP, humillación es una palabra que usan los que quieren dramatizar todo para hacerse las víctimas. Nadie lo humilló, a él le dieron un celular para una foto, punto. Si él lo interpreta como una guerra, es porque ya venía con el ego frágil y la paranoia instalada, y yo no tengo por qué caminar en puntillas para que un hombre no se sienta amenazado por mi existencia. Actualización 1. A las 11:15, el ambiente ya estaba caliente, no solo por el alcohol, sino por esa energía de reencuentro donde la gente se siente intocable. Yo estaba rodeada de los chicos de la universidad, y sí, eran como 10, y sí, yo me reía porque eran chistes internos, porque había historias compartidas, porque así funciona un grupo que se conoce de años. David seguía ahí, pero se notaba que él no quería formar parte, quería que el mundo se acomodara a su incomodidad.
Yo intenté una vez más hacerlo simple, le tomé la mano, lo acerqué un poco, le dije que se relajara, que no todo era sobre él, que nadie lo estaba atacando. Pero él tenía esa mirada fija, como si estuviera contando cuántas veces alguien me rozaba el brazo o se me acercaba demasiado. Y eso, perdón, pero eso no es amor ni cuidado, eso es vigilancia disfrazada. Cuando Javi le puso el celular en la mano y soltó lo de «eres el nuevo, hazte útil», yo no lo vi como una falta de respeto. Lo vi como lo que era en nuestro grupo, una broma de bienvenida, una dinámica tonta para incluir al recién llegado. Javi siempre ha sido así, demasiado confiado, demasiado frontal, y a mí no me iba a dar vergüenza por un comentario que ni siquiera era tan grave. Además, la foto de «la pandilla» era un clásico. Ellos querían recrear esa imagen del viaje de graduación, y sí, ahí hay historia, ahí hay recuerdos, y no significa que yo quiera volver a nada. Significa que yo tuve vida antes de David. Si David no podía sostener un momento así sin ponerse rígido, entonces eso decía más de él que de mí. Yo lo miré esperando que hiciera lo normal, levantar el celular, encuadrarnos, tomar la foto, reírse un poco y ya. Pero lo vi tensarse con el teléfono en la mano, como si le hubieran entregado una bomba. Los demás se acomodaron alrededor de mí con esa confianza de siempre, abrazándome como se abrazan los amigos cuando están felices, y yo, en medio, pensé que esto iba a ser el punto donde David por fin entendiera que no tenía nada que temer, o el punto donde demostrara que no estaba listo para una mujer con historia. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, qué conveniente que todo sea broma y bienvenida, cuando el que queda como payaso es tu novio. Javi no lo estaba incluyendo, lo estaba poniendo a trabajar mientras todos se te pegan como si fueras premio. Y tú feliz porque te gusta ser el centro, pero luego te indignas cuando David se harta. No es vigilancia, es ver el circo. Respuesta de la OP. A mí me encanta cómo ustedes convierten una foto en un juicio penal. Si en tu mundo tomar una foto es trabajar y un abrazo es premio, suenas más frustrado que David. Nadie estaba obligando a nadie, era un momento social normal, y si a ustedes les da alergia a la gente extrovertida, pues no salgan de su casa, pero no pretendan que yo me apague para que alguien se sienta cómodo. Usuario anónimo 2 dice, la frase, no todo es sobre él, mientras literalmente lo ponen a sostener el celular para una escena que él no entiende es cruel. Tú dices que no quieres volver a nada, pero el grupo entero actúa como si tú fueras la reina de un pasado compartido y él un reemplazo. Y tú encima lo llamas paranoico por notar lo obvio. Respuesta de la OP, cruel es manipular a una mujer para que se sienta culpable por tener amistades y recuerdos. Yo no le pedí a David que se arrodillara ni que pidiera perdón por existir, le pedí que estuviera a mi lado sin colapsar. Si él se siente reemplazo, es porque se compara solo, porque decide ver competencia donde no la hay, y yo no puedo vivir pidiendo permiso por cada persona que me aprecia. Actualización 2. David levantó el celular y, por un segundo, yo pensé que por fin iba a actuar como una persona normal y no como un inspector de aduanas emocional. Pero en cuanto vi su cara, supe que él no estaba viendo una simple foto, estaba viendo una película en su cabeza, una versión exagerada donde todos eran villanos y él era el mártir perfecto. A través de la pantalla, él nos miró como si fuéramos antes, que lo estaba humillando, aunque lo único que estaba pasando era gente acomodándose, riéndose, apretándose para salir en el encuadre. Sí, hubo abrazos, sí, uno de los chicos me levantó un segundo porque estaba eufórico, sí, alguien me besó la mejilla como se besa a una amiga de años, y a mí no me pareció nada del otro mundo. Lo que pasa es que David no entiende la diferencia entre cariño social y deseo, porque para él todo contacto es propiedad, y eso es agotador. Yo estaba en el centro, claro, porque en mi grupo yo siempre he sido la que une, la que trae el ambiente, la que hace que las cosas se sientan vivas. Y eso incomoda a un hombre como David, que cree que una pareja se demuestra con aislamiento, con recorte, con censura. Yo incluso sonreí hacia el celular, porque pensé que iba a quedar una foto divertida, un recuerdo, algo que luego íbamos a comentar en la casa entre risas, como parejas normales hacen. Pero David no estaba capturando el momento, estaba buscando pruebas, como si yo tuviera que pasar un examen para merecer que no me juzguen. Y en vez de ser maduro y simplemente tomar la foto, decidió convertirlo en un show. Lo vi apretar la pantalla, pero no del lado que debía, y al principio pensé que fue un error de torpeza, porque a veces la gente no sabe ni usar el teléfono. Luego lo entendí, puso la cámara en modo selfie con una calma que me pareció casi ofensiva, porque eso no fue impulso, fue decisión. Se tomó una foto él solo, con una expresión de superioridad ridícula, y con el dedo medio levantado como si estuviera ganando una guerra que solo existía en su cabeza. Y ahí fue cuando todo se congeló, el grupo se dio cuenta, algunos se rieron por reflejo, otros se quedaron con cara de ¿qué le pasa? Y yo sentí el golpe directo a mi estómago, no por culpa, sino por vergüenza ajena. Porque una cosa es ser reservado,
y otra es ser teatralmente grosero como si eso fuera personalidad. David dejó el celular en la mesa como si estuviera dejando una sentencia, ni siquiera se molestó en devolverlo a Javi con educación. Simplemente lo soltó, dio media vuelta y empezó a caminar hacia la salida con esa rigidez de hombre que necesita sentirse intacto, aunque esté haciendo el ridículo. Yo me quedé un segundo procesando, porque nadie espera que tu novio se sabotee solo frente a todos cuando tú lo único que hiciste fue llevarlo a una fiesta. Y claro que sentí que me estaban mirando, porque cuando alguien hace una escena, el foco cae sobre ti también, aunque tú no hayas sido quien apretó el botón. En ese instante, mi prioridad fue una sola: no permitir que él se fuera creyendo que tenía derecho a castigarme por existir. Yo lo seguí inmediatamente, porque no soy el tipo de mujer que se queda quieta mientras le destruyen la noche. No para suplicarle, que eso les encanta inventarlo, sino para exigirle coherencia. 6 meses escuchando mis límites, mis explicaciones, mi paciencia, para que él hiciera esto por una foto. Mientras caminaba tras él, yo ya sentía esa mezcla peligrosa de rabia y claridad, como cuando te das cuenta de que alguien te estaba mirando por encima del hombro desde el inicio. Y también sentí algo peor, esa pequeña paranoia de que, si él se iba así, iba a contar su versión como si yo fuera una villana, y yo no iba a dejar que se llevara mi reputación como trofeo. Así que salí detrás de él, con el corazón acelerado y la cabeza lista para ponerlo en su lugar, porque alguien tenía que decirle la verdad, aunque le ardiera. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: él no exageró, Brenda, te vio como cualquiera vería eso. 5 tipos encima de ti, uno cargándote, otro besándote, todos riéndose como si fueran dueños del chiste y el novio sosteniendo el celular como asistente. No fue paranoia, fue lectura básica del ambiente. Y lo del dedo medio fue feo, sí, pero también fue la única forma que tuvo de decir: no me presto para esto, sin que lo conviertan en tu mascota. Tú querías que él aplaudiera una humillación y encima le llamas inmaduro por no hacerlo. Respuesta de la OP: lo que tú llamas lectura básica es el filtro enfermizo de gente que cree que una mujer no puede ser querida sin ser sospechosa. Si a ti te parece que un beso en la mejilla es una declaración sexual, entonces tu mundo social debe ser tristísimo y lleno de miedo. David no se negó a prestarse. David hizo un gesto vulgar como adolescente para marcar territorio, y eso dice exactamente el tipo de hombre que es: uno que necesita escupir para sentirse grande. Que no me vengan a vender su grosería como dignidad, porque eso es solo orgullo frágil con efectos especiales. Usuario anónimo 2 dice: la parte más loca es que tú no ves porque se sintió como extra, porque literalmente lo era. No entendía los chistes, no conocía el contexto, y el ex fue el que lo puso a trabajar para la foto como si fuera el nuevo empleado. Ahí cualquiera se rompe, y más si nota las miradas y los guiños entre ellos. Tú no estabas existiendo, estabas disfrutando que tu pasado lo rodeara para probar algo. Respuesta de la OP: yo no disfruto que me rodeen, yo simplemente no me achico para que otro se sienta cómodo con su inseguridad. Si él se sintió extra, era su oportunidad de integrarse, de hablar, de preguntar, de reírse, pero prefirió quedarse como estatua juzgando todo. Lo del guiño y las miradas es una interpretación, no una prueba. Ustedes ven conspiraciones donde hay amistad porque les encanta que las mujeres paguemos el precio de la imaginación masculina. Y si David no soporta que mi vida tenga capítulos anteriores, entonces el problema no es mi pasado, es su incapacidad de vivir en el presente. Actualización 3. A las 11:45, yo ya estaba afuera, alcanzándolo en la entrada como si mi orgullo tuviera piernas propias. Lo llamé y él se giró apenas, con esa frialdad calculada que usa para parecer serio, cuando en realidad es pura defensiva. Yo le dije lo que cualquiera le diría, que estaba haciendo un drama innecesario, que era un inseguro, que todo eso era cariño y él lo estaba sexualizando porque no sabe convivir. Y sí, lo dije fuerte, porque no iba a susurrar mientras él me dejaba como payasa frente a gente que me conoce desde antes de que él existiera en mi vida. Si él quería respeto, tenía que empezar por no hacer escenas como un niño. David se detuvo justo en la puerta, y me lanzó esa frase con tono de sentencia, como si fuera un hombre superior dictando una lección. Según él, no era inseguro, era exclusivo. También dijo, con esa manía suya de dramatizar, que la foto parecía un póster de promoción de grupo y no algo de pareja, y que él renunciaba. A mí me dio risa, pero de esa risa que viene con rabia, porque qué fácil es vestirse de exclusivo, cuando lo que te pasa es que no toleras no ser el centro del mundo. Exclusivo no es lo mismo que controlador, y él estaba cruzando esa línea con una sonrisa de mártir, como si yo tuviera que agradecerle que me esté corrigiendo. Yo intenté explicarle, otra vez, que él estaba interpretando mal, pero ya estaba decidido a sentirse ofendido. En ese punto, mi cabeza se activó de una manera muy clara. Él no estaba terminándome por la foto, él estaba buscando excusa. Porque un hombre que de verdad quiere una relación, habla, pone límites, pregunta, no hace un gesto vulgar,
deja un celular en una mesa y se va como si estuviera en una película. David ya venía con el guión escrito desde antes, y esa noche solo necesitaba una escena para justificarse. Y a mí me molesta profundamente cuando un hombre se arma una narrativa donde él es el bueno y tú eres la mala, sin siquiera darte chance de existir sin juicio. Así que sí, lo perseguí, porque yo no iba a permitir que me clavara esa etiqueta y saliera ileso. Yo le dije que él sabía perfectamente lo que había, que yo no le mentí, que yo no escondí nada, que yo había sido transparente con mi pasado, y que él aceptó. Le recordé, con toda la calma que pude reunir, que el pasado no importa si tú decides estar conmigo, y que si él no podía con eso, entonces me hizo perder 6 meses de mi vida con su indecisión. Y eso es lo que nadie entiende, no es, ay, Brenda, te dejó, no, es que me hizo trabajar por algo para luego actuar como si me estuviera haciendo un favor al irse. Yo no estaba dolida por perderlo, estaba indignada por la injusticia de que él se creyera dueño del cierre, como si yo fuera una lección para su ego. Porque si alguien debía decidir, era yo, no él, después de todo lo que hice para que se atreviera. David, en lugar de bajar el tono, se aferró más a su papel. Me miró como si yo fuera una demostración de por qué él no confía, como si mi vida social fuera evidencia de que yo no soy material de pareja. Y ahí sí me encendí, porque ese tipo de mirada es la que te pone en jaula sin tocarte, te juzga sin decirlo, te condena por existir. Yo le dije que su exclusividad era selectiva, que era exclusivo solo cuando le convenía sentirse superior, pero que en realidad era miedo y falta de carácter. Y él, sin moverse de su postura, decidió que ya estaba, que él se iba, y yo me quedé ahí con el aire frío en la cara sintiendo que me estaban robando el control de mi propia historia. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la audacia de llamarlo controlador cuando tú eres la que lo persigue, le grita en la puerta y le exige, coherencia, porque no soportas que te dejen. Él puso un límite claro, no quiere estar con alguien cuya pandilla la trata como trofeo y encima se burla del nuevo. Y tú en vez de entender, lo atacas con palabras como miedo, para hacerlo volver por orgullo. Eso no es amor, es manipulación con perfume. Respuesta de la OP, qué cómodo es inventar que yo no soporto que me dejen, cuando lo que estoy haciendo es defenderme de un juicio injusto. Yo no lo perseguí para retenerlo, lo perseguí para que no salga de mi vida pintándome como una cualquiera mientras él se corona santo. Un límite claro se expresa con respeto, no con un dedo medio y un abandono teatral frente a todos, eso es castigo, no límite. Si tú aplaudes ese tipo de conductas, entonces tú también confundes madurez con crueldad, y por eso te parece normal. Usuario anónimo 2 dice, lo de, me robó el control de mi historia, suena a que solo te importa la imagen, no la relación. Él no tenía que aguantar nada, no le debes pureza, sí, pero tampoco le debes un circo donde el ex te manda y tú sonríes. Y él no buscaba excusa, encontró la realidad, tu entorno no respeta tu relación y tú tampoco la priorizas. Lo más sano que hizo fue irse. Respuesta de la OP, priorizar no significa aislarte ni borrar a todo el mundo para alimentar la inseguridad de una pareja. Mi entorno me respeta a mí, y si David se sintió irrespetado fue porque llegó con una lupa buscando ofensas donde solo había confianza. Además, ustedes actúan como si yo hubiera hecho algo malo por reírme o por dejarme abrazar, como si mi cuerpo viniera con manual de propiedad para el novio. Sano sería que él aprendiera a convivir con una mujer real, no que salga corriendo al primer reto y luego lo llamen madurez, para que se sienta héroe. Actualización 4. A las 12 en punto, el conteo regresivo empezó adentro como si el mundo tuviera cero interés en mi desastre. Yo me quedé en la entrada con los ojos húmedos, sí, porque soy humana, pero también con esa sensación de humillación pública que te quema por dentro, porque no hay nada más feo que sentir que te dejaron, por algo, frente a gente que te conoce. La música explotó en gritos de «¡Feliz año!» y yo estaba afuera, con el maquillaje empezando a traicionarme, intentando respirar como si no me estuviera rompiendo el orgullo. No era tristeza romántica, era rabia, rabia de que David eligiera ese momento, ese lugar, esa forma, como si quisiera que mi noche quedara marcada por su superioridad. Y lo peor fue que, en vez de sentirme acompañada, empecé a sentirme observada, como si yo fuera el evento secundario del año nuevo. Mis amigos salieron a consolarme, y claro, cualquiera diría que eso es bonito, que me cuidaron. Pero la realidad es que cuando un grupo de hombres te ve vulnerable, no todos llegan con buenas intenciones, aunque se disfracen de abrazos tiernos. Se me acercaron demasiado, me tocaban el hombro, la espalda, la cintura, y me decían que no merecía llorar por un hombre así, que yo era demasiado para él, que él era un amargado. Y suena lindo hasta que notas el tono, la forma en que se turnan para ser el que te sostiene más tiempo, el que te mira más de cerca, el que aprovecha para insinuar que ahora estás libre. Yo estaba llorando, pero no soy tonta, sentí como el consuelo empezaba a convertirse en cacería. Y ahí fue donde me pegó una soledad rara, una soledad fea,
porque de repente todo lo que yo defendía como cariño se me vino encima como una prueba en mi contra. Yo no quería un desfile de candidatos, yo quería que David no me dejara como si yo fuera un error, eso era distinto. Pero ellos, en vez de entender mi indignación, olieron oportunidad, y se empezaron a acercar más, a ofrecerme copas, a decirme que entrara con ellos, que lo olvidara, que el año empezaba mejor sin él. Y yo, en ese momento, estaba tan herida en el ego que cualquier palabra que sonara, tú vales, me atrapaba, aunque supiera que venía con precio. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando te hacen una escena, quedas expuesta, y el mundo aprovecha. Yo intenté recomponerme ahí mismo, porque no iba a dejar que mi año nuevo fuera un funeral. Me limpié la cara, respiré, me dije que David no era el centro de mi universo, y que si se fue porque no estaba a mi altura, no porque yo hubiera hecho algo malo. También me dije que él iba a arrepentirse, porque siempre se arrepienten cuando se dan cuenta de que dejaron ir a alguien que los eligió con insistencia. Y mientras los otros me rodeaban con abrazos y «feliz año», yo trataba de convencerme de que esto era una victoria disfrazada, no una pérdida. Pero en el fondo, esa sensación de «me quedé aquí» me pinchaba como una aguja, porque no es agradable que te celebren cuando tú querías que te respetaran. Entonces el año nuevo me cayó encima rodeada de 10 hombres, sí, con copas, con música, con promesas baratas, y aún así me sentí más sola que si hubiera estado en un cuarto vacío. Porque la soledad no siempre es estar sin gente, a veces es estar rodeada de personas que te miran como oportunidad, no como persona. Y aunque yo jamás voy a admitir que me sentí barata, porque eso es lenguaje de gente moralista, si me sentí usada por la escena, como si mi ruptura hubiera activado un mercado. Y en ese preciso momento, con fuegos artificiales a lo lejos y manos ajenas demasiado cerca, me dije que David era un cobarde por no quedarse a ver lo que provocó. Porque sí, él provocó esto, él convirtió una fiesta en un juicio, y mi vida en un espectáculo. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, ahí tienes el resultado de tu cariño social, se te juntaron 10 a consolarte, y tú misma admites que olieron oportunidad. Eso era lo que David veía desde el principio y tú le llamabas paranoia. No es moralismo, es sentido común. Si tu entorno no sabe respetar límites, una relación no aguanta. Y tú igual prefieres culparlo a él antes que aceptar que tú, pandilla, es un zoológico. Respuesta de la OPE. Sentido común sería entender que una ruptura pública vuelve a cualquiera blanco de comentarios y acercamientos, no que eso prueba que yo vivía en un harén. Que algunos hayan intentado ligar no significa que yo les haya dado permiso, significa que el mundo es oportunista, y eso no es culpa mía. David no veía nada, David inventaba monstruos para sentirse justificado, y ustedes ahora usan esa escena para construirle la corona de sabio. Mi entorno no es un zoológico, lo que pasa es que ustedes quieren que yo cargue la responsabilidad de la conducta de otros para absolver la fragilidad de un hombre. Usuario anónimo 2 dice, dices que no quieres desfile de candidatos, pero toda tu historia es básicamente presumir que siempre hay hombres alrededor. Te gusta el nivel, mientras te beneficia y luego te da asco cuando te toca la realidad. Y lo peor es que sigues diciendo que David provocó todo, como si él fuera culpable de que tus exes te traten como premio. Esa falta de autocrítica es impresionante. Respuesta de la OPE. La realidad no es que haya hombres alrededor, la realidad es que yo soy una persona sociable y la gente me quiere, y eso no debería ser un crimen. Si a ti te parece presumir, contar lo que pasó, entonces lo que te molesta no es mi historia, es que una mujer no esté suplicando aprobación. David provocó la escena al abandonar con espectáculo, al hacer un gesto vulgar y dejarme expuesta frente a todos. Eso no es fantasía, eso es causalidad. Autocrítica no es aceptar culpas inventadas para que la gente se sienta cómoda atacándome. Autocrítica sería que ustedes acepten que él también actuó mal y aún así lo premian. Actualización 5. Después de medianoche, mientras adentro seguían celebrando, yo me quedé con el teléfono en la mano viendo cómo mi noche se partía en dos, la versión pública donde yo sonreía y la versión real donde yo quería gritar. Yo intenté llamarlo, no para rogar, sino para cerrar esto como se debe, porque yo no soy de dejar historias abiertas cuando sé que me van a usar en mi contra. Pero la pantalla me devolvió ese vacío frío de cuando alguien ya tomó una decisión sin darte espacio, y esa sensación es asquerosa, porque te reduce a espectadora. Yo me dije que seguro estaba manejando, que seguro luego respondería, que seguro estaba exagerando por el momento, porque sí, yo busqué explicaciones lógicas, no por ingenua, sino porque su reacción no tenía proporción. Y entonces vi que ya no entraban mis mensajes como antes, y ahí entendí que esto no era tomarse aire, era cortarme. David me bloqueó. Así, sin conversación, sin cierre, sin respeto, como si yo fuera spam, como si 6 meses de insistencia y una relación recién empezada fueran nada más que una molestia que él podía silenciar. Y eso me encendió una paranoia muy específica,
la paranoia de saber que alguien que bloquea así también cuenta su versión así, rápida, simple, donde él queda impecable y tú quedas como el problema. Yo sentí que me estaban robando la narrativa otra vez, que él se iba a ir a decir que me dejó por mi pasado, como si yo fuera una advertencia para otros hombres, un ejemplo de lo que no deben elegir. Y eso, sinceramente, me pareció una crueldad innecesaria, porque si él quería irse, podía irse, pero bloquear es castigar, y él lo hizo porque necesitaba sentir poder. Mientras yo procesaba eso, los chicos seguían alrededor, algunos ya borrachos, algunos con esa falsa ternura de olvídalo, ven, brindemos, y yo me sentí atrapada en un momento absurdo. Porque por un lado tenía el golpe del bloqueo, y por otro, la presión social de no te quedes sola, como si estar sola fuera el verdadero fracaso. Yo traté de mantener la cabeza alta, pero cada abrazo me sonaba a aprovechamiento, cada comentario a oportunismo, y eso me frustraba más porque yo no quería que la gente pensara que esto me derrumbó. No iba a permitir que mi año nuevo se convirtiera en un episodio donde todos se quedan con la imagen de Brenda llorando por un hombre que no supo sostenerla. Así que hice lo que tenía que hacer, me recompuse por orgullo y por supervivencia social. Y mientras yo me obligaba a volver a entrar, a brindar, a fingir que el mundo no me importaba, supe por una amiga, por esos chismes rápidos que vuelan, que David ya estaba haciendo lo suyo, cerrando todo como si yo fuera un error que él corrigió. Me imaginé su cara en su casa, con esa tranquilidad falsa de quien cree que puso límites, como si hubiera salvado su dignidad de una amenaza. Me lo imaginé dándose palmaditas internas por haber sido exclusivo, por no haberse prestado, por haberse ido en el momento exacto para que su historia quedara redonda. Y sí, supe también que empezó el año bajando Tinder, porque ese tipo de hombres no se quedan solos ni por convicción, se quedan solos por miedo, y luego necesitan validación rápida para probarse que pueden. Y esa fue la parte más insultante. No solo se fue, no solo me bloqueó, sino que convirtió el inicio del año en una búsqueda de reemplazo como si yo hubiera sido un mal intento. Yo terminé el año nuevo rodeada de ruido, de manos, de amigos, sintiéndome extrañamente vacía, pero con una decisión clarísima. Si David quería hacerme ver como la villana, yo no iba a quedarme callada. No porque yo me sienta culpable de nada, sino porque yo no voy a permitir que un hombre use mi vida para construir su superioridad moral. Él escogió mirar mi mundo con ojos de juez, él escogió el gesto vulgar, él escogió irse, él escogió bloquear, y él escogió correr a Tinder como quien se desinfecta. Y si alguien cree que eso lo hace maduro, entonces estamos perdidos como sociedad, porque lo único que demuestra es incapacidad de sostener una relación real sin querer controlarlo todo. Yo hice lo que tenía que hacer, viví mi vida sin pedir perdón, y si eso lo asustó, el problema nunca fui yo. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, el final te delata. No te importa David, te importa que él controle el relato. Te obsesiona que te etiqueten, que te roben la narrativa, y eso es porque sabes que la imagen que diste en esa fiesta fue terrible para una relación. Él no te castigó, se protegió, vio el ambiente, vio tu forma de justificar todo y se salió antes de quedar atrapado en tu novela. Y sí, bajó Tinder porque quedó soltero, no porque seas una tragedia épica. Respuesta de la OP. Claro, ahora protegerse es hacer un gesto vulgar, dejar un celular tirado, armar una escena y bloquear como adolescente. Si eso es protección, entonces cualquier falta de respeto se puede justificar con una palabra bonita. A mí me importa la narrativa porque la narrativa es como la gente te trata después, cómo te juzga, cómo te reduce, y yo no voy a regalarle a nadie el derecho de pintarme como villana para que él quede limpio. Y Tinder no es, quedó soltero, Tinder es ansiedad de validación rápida, pero entiendo que a algunos les guste romantizar la inmadurez masculina. Usuario anónimo 2 dice, David fue el único adulto ahí, no te insultó, no te gritó, no te hizo drama eterno, simplemente se fue. Tú sigues hablando como si tus exes fueran amigos, y como si el manoseo fuera cariño, y eso es exactamente por lo que nadie te toma en serio como pareja. Tu frase, hice lo que tenía que hacer, es el sello de alguien que jamás va a cambiar porque siempre encuentra excusas. Feliz año nuevo rodeada de 10 tipos, justo lo que querías, pero ahora sin el único que no te aplaudía. Respuesta de la OP. Adulto no es huir con teatralidad y luego bloquear para no enfrentar consecuencias, adulto es hablar y resolver, y él no tuvo el carácter. Que ustedes conviertan la cercanía social en manoseo, dice más de su mente que de mi conducta, mi vida no se define por su imaginación. Yo no necesito que me tomen en serio, según estándares de gente que cree que una mujer debe vivir pidiendo permiso por respirar. Y si te encanta la idea de que yo quería esto, te felicito. Acabas de demostrar que no quieres entender, solo quieres castigar, y eso explica por qué celebras la cobardía como si fuera virtud.